«Esa taxista no sabe ni cambiar un neumático», rieron los hombres, hasta que ella los remolcó a ellos. Permíteme contarte, amigo, una historia que cambió por completo mi manera de ver las cosas. Suscríbete y cuéntame desde dónde nos escuchas, porque lo que vas a oír hoy no se olvida fácilmente. Eran las 3:30 de la madrugada, en la salida sur de la ciudad. Casi todos dormían, pero en el pequeño punto de taxis de la avenida industrial todavía brillaban 4 luces encendidas. El aire estaba cargado con olor a combustible, pan recién horneado y tierra húmeda. El aviso de neón parpadeaba de forma irregular, reflejándose sobre los capós amarillos que descansaban bajo la lluvia ligera. Dentro de uno de esos autos estaba Luz María Rojas, aunque en la base todos la llamaban simplemente Luz, algunos con respeto, otros con burla disimulada. Tenía 35 años, una mirada serena y un carácter que no se doblaba fácil. Desde hacía 2 años hacía el turno de la noche, el más solitario y el más peligroso. Pero para ella, la oscuridad nunca fue un problema. Había aprendido a interpretar el silencio y las luces de la ciudad como quien lee una historia con los ojos cerrados. Antes de salir, revisó el nivel del aceite, acomodó el espejo retrovisor y encendió el taxímetro para asegurarse de que funcionara bien. Era un ritual que seguía con precisión, incluso sabiendo que nadie la observaba. En el tablero llevaba un termo de café, una linterna pequeña y una caja metálica vieja, rayada pero con valor sentimental. Era de su padre, también taxista, quien le había enseñado lo básico de mecánica cuando ella todavía era adolescente. Nunca dependas de nadie para sacar un carro de la calle. Le había dicho una vez mientras le mostraba cómo cambiar una llanta con un gato hidráulico que chillaba del desgaste. Esa frase, corta pero firme, se le quedó grabada para toda la vida. Encendió la radio del sitio. Se oían las voces de los compañeros de turno, medio dormidas, medio burlonas. Entre risas, alguien soltó la broma de siempre. Unidad 23, ¿ya aprendiste a usar el gato o todavía llamas a la grúa? Las risas se extendieron por la frecuencia. Otro añadió, con voz de chanza, «Esa taxista no sabe ni cambiar una llanta». Luz no contestó. Bajó el volumen y siguió organizando sus cosas. Estaba acostumbrada. Desde el primer día en esa base, las bromas eran parte del ambiente. Al principio intentó responder, o explicar, o ignorar, pero con el tiempo entendió algo simple. El silencio cansa más que la defensa. Cuando no das reacción, el ruido se apaga solo. Tomó su celular, abrió la aplicación de servicios y revisó las solicitudes. Había poco movimiento, apenas 2 carreras activas, una hacia el Hospital Central y otra al aeropuerto. Eligió la del aeropuerto. Si todo salía bien, sería el primer viaje de la noche, y probablemente el que le permitiría cubrir el tanque y parte de la cuota diaria del taxi. Antes de encender el motor, miró el espejo retrovisor. Colgaba de él una pequeña llave inglesa de metal, gastada, oxidada, el recuerdo más tangible de su padre. Le dio un golpecito con el dedo y murmuró para sí, «Vamos, viejo, que esta noche nos acompañe la suerte». El motor rugió parejo, la aguja del velocímetro subió despacio, y Luz salió del sitio sin mirar atrás. Por el espejo vio las siluetas de los hombres que se reían entre cigarrillos y palmadas. Ninguno imaginaba que, unas horas después, serían ellos quienes necesitarían ayuda. La ciudad se desplegaba ante ella con sus avenidas mojadas, los semáforos titilando en amarillo y el rugido lejano de un tráiler que cruzaba hacia el norte. Luz presionó el acelerador con suavidad. Tenía ese presentimiento que solo los conductores experimentados sienten. Algo distinto estaba por suceder. Avanzó despacio por la avenida vacía. A esas horas, la ciudad parecía otro mundo. Sin bocinas, sin prisa, solo el murmullo del motor y el repiqueteo constante de la lluvia sobre el techo del taxi. Eran casi las 4, y su primera carrera era recoger a un pasajero en la colonia Las Rosas, con destino al aeropuerto. Un trayecto largo, bien pagado, ideal para comenzar la noche con buen pie. Mientras esperaba el cambio de semáforo, bajó un poco la ventana. El aire húmedo entró mezclado con el aroma de pan recién horneado de una panadería que aún tenía encendidas sus luces. En la radio del sitio continuaban los chistes de siempre, pero ella ya había bajado el volumen. Prefería escuchar a la ciudad. Con los años había aprendido que el ruido del asfalto y los silencios de las calles dicen más que cualquier conversación. Llevaba 3 años trabajando de noche. Lo hacía por obligación,
pero también por elección. En ese turno, había aprendido lo que ningún curso de manejo enseña: la paciencia, la observación y ese instinto invisible que te salva de un problema antes de que aparezca. Su taxi no era propio. Lo alquilaba a un conocido que se quedaba con una parte fija de sus ingresos. Si la noche estaba floja o el carro fallaba, igual debía entregar la cuota. Por eso, cada pasajero, cada kilómetro y cada gota de gasolina contaban. Vivía con su hijo, Emiliano, en un pequeño apartamento de la colonia Reforma. Él estudiaba en un colegio técnico y soñaba con diseñar motores algún día. Aunque tenía una beca parcial, los gastos siempre terminaban pesando más que el dinero que entraba. Antes de salir, cada noche, Luz lo arropaba, le dejaba una nota sobre la mesa. «Desayuna bien, te veo al mediodía». Y se iba en silencio. Era su forma de quedarse cerca, aunque el reloj los mantuviera en horarios opuestos. Cuando el padre de Emiliano se fue, ella no perdió tiempo reclamando. Vendió lo poco que quedaba, sacó su licencia profesional y empezó de cero en el mundo de los taxis. Nadie quería rentarle una unidad, hasta que un viejo amigo de su padre le dio una oportunidad. Desde entonces, no había faltado ni un solo día. Conocía la ciudad como la palma de su mano. Cada avenida, cada atajo, cada estación de gasolina abierta de madrugada. Si un auto hacía un ruido extraño, podía identificar el fallo solo escuchando el tono del motor. Ese oído afinado era herencia directa de su padre, don Rogelio Rojas, mecánico y camionero de toda la vida. Desde niña, Luz pasaba horas observándolo. Le fascinaba ver cómo de aquellas manos llenas de grasa salían soluciones. Él le explicaba sin prisa para qué servía cada herramienta. «Si un día te toca quedarte sola, que ningún motor te intimide», le repetía, mientras le enseñaba a usar una llave de cruz más grande que sus brazos. Esa frase se le grabó como un juramento. El taxi dio un pequeño golpe al caer en un bache profundo. Luz sostuvo el volante con firmeza y respiró hondo. En el maletero llevaba siempre una caja de herramientas, un gato hidráulico y un par de guantes de cuero. Los compañeros del sitio se burlaban de eso, pero ella sabía que la noche no perdona a los confiados. «Más vale cargarlo y no necesitarlo», decía siempre. Al girar hacia la calle del servicio, distinguió a lo lejos las luces de otro taxi estacionado. Reconoció el número en la puerta. Era una de las unidades del grupo que minutos antes se había reído por radio. Estaban frente a una tienda cerrada, esperando un pedido que no llegaba. Luz bajó un poco la velocidad. Por un segundo pensó en saludarlos, pero no valía la pena. Puso primera, giró la esquina y siguió su camino. El cliente la esperaba bajo el techo de un edificio, con una maleta y un paraguas negro. Luz estacionó con precisión, bajó a ayudarlo y saludó con voz amable. «Buenos días, al aeropuerto, ¿cierto?». El hombre asintió sin levantar mucho la mirada y subió al asiento trasero. Cuando la puerta se cerró, el reloj del tablero marcaba las 4:05. Luz ajustó el cinturón, encendió las luces bajas y tomó rumbo a la autopista. Detrás quedaban el sitio, las burlas y las miradas de siempre. No lo sabía aún, pero esa madrugada, en esa misma carretera, el destino iba a ponerla frente a una prueba que silenciaría a todos los que alguna vez dudaron de ella. La autopista hacia el aeropuerto se extendía oscura, flanqueada por árboles mojados y vallas apagadas. La lluvia había parado, pero el asfalto seguía brillante, reflejando los faros como un espejo líquido. Luz mantenía el control firme, avanzando a velocidad constante, dejando que el motor le marcara el compás. En el asiento trasero, el pasajero revisaba su celular con impaciencia. «¿Estás segura de que esta es la vía más rápida?» «A esta hora sí. Las avenidas principales tienen retenes y semáforos en intermitente. Por aquí llegamos sin detenernos». «Bueno, confío en usted», dijo, más resignado que confiado. No era la primera vez que escuchaba esa mezcla de escepticismo y condescendencia. Muchos dudaban al verla. Con el tiempo, Luz aprendió a no tomárselo personal, pero por dentro, cada gesto de desconfianza se hacía promesa, demostrar con hechos que no solo sabía conducir, también sabía resolver. Minutos después, la radio del sitio quebró el silencio con urgencia. Voz conocida, lluvia fuerte, peligro en el kilómetro 22. Luz recordó a su padre negándose a aceptar ayuda y pagando el precio. Respiró. «Unidad 23 en camino. Estoy cerca. En 5 minutos paso por ahí». La tormenta se cerró.
Vio las luces de emergencia. El taxi de Méndez atravesado en una zona fangosa. Toño empapado, empujando en vano. Luz se detuvo más adelante. Puso intermitentes y bajó el vidrio. ¿Otra vez ustedes? La batería murió. Ni empujando, dijo Méndez vencido. ¿Traes cables? No. Luz abrió el maletero. Maletín metálico, cables, cinta, cargador portátil. Conectó negativo, luego positivo. Prueba ahora. El motor despertó. Méndez se quedó mirando el tablero encendido. No sé qué decirte. Gracias, está bien. Cerró el capó. ¿Cómo haces para andar sola a esta hora?, preguntó él. Con precaución y con ganas de seguir. No todos tienen ese coraje. No es coraje, Méndez, es necesidad. Y cuando algo te necesita, aprendes a no detenerte. Antes de irse, le dejó una sola advertencia. Cuida tus herramientas. La próxima puede que nadie te escuche por radio. El amanecer los alcanzó sin que se dieran cuenta. Luz dejó al pasajero, volvió por café y, camino a casa, pensó en Emiliano. Lo imaginó dormido, sin saber que su madre acababa de dar una lección sin discurso, la del ejemplo. Al llegar a su barrio, la lluvia se hizo llovizna. Estacionó, miró el llavero de su padre y sonrió. Viejo, al final no era solo un trabajo, era seguirte el paso. En casa, Emiliano dormía en el sofá. La nota seguía en la mesa. Desayuna bien, te veo al mediodía. Sirvió café, miró el cielo abrirse y sintió una calma que no pide aplausos. Encendió la radio una última vez. Gracias a la Unidad 23 por el apoyo en carretera, dijo una voz. Luz no respondió. No hacía falta. A veces, el respeto llega con el motor encendido, murmuró. La ciudad despertaba. Panaderías abriendo, buses escolares calentando, charcos que devolvían el sol. En la base, más tarde, don Héctor la recibió con periódico y café. «Te me volviste famosa, muchacha», bromeó. Señaló la pizarra. Alguien había escrito, Unidad 23, Luz Rojas, la que no deja a nadie botado. Por la tarde, puso la caja de herramientas de su padre en la repisa. ¿Puedo aprender también?, preguntó Emiliano. Claro, pero primero aprende algo más importante. No te burles de quien intenta. Esa noche, bajo la luz amarilla del poste, apoyó la mano en el capó y agradeció en silencio. En la carretera no hay enemigos ni héroes. Hay gente aprendiendo a seguir. Y mientras el mundo gira, unos pocos descubren que ayudar no te hace débil, te hace libre. Y fue así como, en una noche cualquiera, una mujer demostró que el respeto no se exige, se gana. Luz no necesitó alzar la voz, ni competir, ni convencer a nadie. Hizo lo que había que hacer. Y con eso cambió la mirada de quienes dudaron de ella. Si esta historia te tocó, cuéntame en los comentarios qué parte te llegó más. Tu voz ayuda a que más personas conozcan historias reales, de gente que con trabajo y dignidad le da valor a cada día. No olvides dejar tu like, suscribirte y compartir este video con alguien que necesite escucharlo. Porque el valor no tiene género, y la fuerza no siempre grita. A veces solo arranca el motor y sigue su camino.